and welcome to Latinos Creando Wealth. Hoy vamos a hablar sobre los vehículos de inversión, investment vehicles we can use to invest in the stock market. ¿Qué y cuáles son los vehículos de inversión? Vamos a hablar sin pelos en la lengua y lo vamos a explicar para salir de la duda. We all know about stocks or acciones de alguna empresa, but there are other ways, mediums, or structures we can invest in. We are going to start by talking about individual stocks, que son pedacitos de una empresa, los cuales podemos comprar mediante un broker. Puedes comprar un pedacito de McDonald's, un pedacito de Amazon, un pedacito de Disney, etc. When one invests in an individual stock, he or she is purchasing ownership. If a person invested in 100 shares of a public company, that person would have a percentage of ownership in that company. Cuando compras una acción, estás comprando parte de esa empresa. La empresa usa ese dinero para reinvertir en su negocio, crear nuevos productos y hacerlo crecer, y así sube el valor de tus acciones. Por ejemplo, cuando compras un pedacito de esa empresa, te convertí en parte dueño junto con los demás inversionistas que son dueños de acciones de esa empresa. Mientras la empresa en que invertiste crece, tus acciones tendrán más valor. A grandes rasgos, es así como funcionan los individual stocks, invirtiendo en un individual stock o acción. Now let's move on to mutual funds, o fondos mutuales o fondos mutuos. Is when multiple investors pool their money to buy a greater amount of companies. Varios inversionistas juntan su dinero para comprar una cantidad más grande de acciones. O sea, en vez de comprar an individual stock o una acción of a company, podés invertir en acciones de varias empresas en una sola compra. Por lo general existe un equipo de personas que forman estas estructuras de un fondo mutual. Hay un portfolio manager que es el responsable de decir qué acciones o empresas ese fondo mutual va a invertir tu dinero. Hay research analysts que se dedican a analizar la rentabilidad de las empresas seleccionadas. They also have teams supporting them on the tech side, marketing side, on the business side. So obviously, these people have to get paid for the work they do. So that's why mutual funds have fees associated with them. Tienen comisiones y tarifas que se tienen que pagar. Tienen que pagarle a toda esta gente que trabaja en los fondos mutuales. Mutual funds are actively managed. That means there are people making decisions regarding what to buy for us. The next investment vehicle I want to talk to you about is index funds. It's a type of mutual fund with a portfolio which is constructed to match or track the components of a market index, like the S&P 500, for example. In my previous video, I explained what these indices are. I'll drop a link to that video in the description box below. These type of funds follow the benchmark index no matter what. Un index fund rastrea o sigue un market index. O sea, si un index como el Dow Jones tiene 30 de las empresas más grandes de los Estados Unidos y decide reemplazar una de esas 30 empresas por otra, como ocurrió el año pasado en el 2020, que sacaron a ExxonMobil y pusieron a Salesforce, el index fund que está diseñado para seguirlo también invierte en esa nueva empresa. Como no es necesario que alguien tome decisiones sobre en qué acciones invertir, solo sigue el index automáticamente, entonces no es actively managed. No son manejados activamente. Y estos fondos de inversión se llaman pasivos. Passive management. Y por ende
tienen un costo más bajo que un fondo mutual regular. They have lower cost. Then we have ETFs, which stands for Exchange Traded Funds. An ETF is very similar to the index fund, pero se parece más a una acción individual que a un fondo mutual por la forma en que se compra y vende. They are listed on market exchanges just like an individual stock, and they can be sold and bought throughout the day, whereas mutual funds are only priced at the end of the day. There are index ETFs, but they don't just track an index. They can also track an industry, a commodity, or even another fund. They are traded just like a stock. Management fees are also lower for ETFs. There are also target date funds. Target date funds are mutual funds or exchange traded funds, ETFs, structured to grow assets in a way that is optimized for a specific time frame. Target date funds, que se puede traducir como fondos con objetivos de fecha. Si alguien tiene una traducción mejor, déjenmela en los comentarios. Estos vehículos de inversión están estructurados para hacer crecer los activos de inversión de una manera optimizada por un periodo de tiempo específico. They are the best way to rebalance your portfolio. They rebalance asset class weights to optimize risk and returns for a predetermined time frame. They can be used for retirement. However, target date funds are more frequently being used now by investors working towards a future expense, such as a child's college tuition, for example. It's like having investments on autopilot. Es como tener tus inversiones en piloto automático. They are called the ultimate autopilot way to invest. Some people use them as all-in-one vehicle, no need for other assets. A diversified portfolio, te ofrecen un portafolio diversificado. Examples of target date funds, for example, is the 2055 target date fund. Empieza con 90% en stocks y 10% en bonds y rebalancea de stocks a más bonds conforme se acerca la fecha 2055. Otro ejemplo es el 2040 fund. Empieza con 85% en stocks, 15% en bonds o bonos y después rebalancea a más bonos que stocks una vez se acerca a la fecha de cumplimiento. Now let's move on to bonds o bonos en español. It's a fixed instrument. It represents a loan made by an investor to a borrower, typically a corporate or governmental. Es lo contrario de una acción de empresa donde compras parte de esa empresa. Un bono es más bien un préstamo que le estás haciendo a la empresa. They promise you to return your investment in a specific time frame. Y mientras tanto te paga un interés específico. Companies, municipalities, states, and federal issue bonds. Owners of bonds are paid a fixed income interest, which is called the coupon. It could also be variable in some cases. Bond prices are inversely correlated with interest rates. When rates go up, bond prices fall and vice versa. Bonds have a maturity date, at which point the principal amount must be paid back in full or risk a default. The coupon rate is the rate of interest the bond issuer will pay in the face value of the bond, expressed as a percentage. For example,
A 5% coupon rate means that bondholders will receive 5% for $1,000 face value. That means $50 every year. Bonos son considerados más seguros que las acciones de renta, pero tienen menos rentabilidad. Recuerden que mientras más riesgo, más rentabilidad. Bueno, esos son los vehículos de inversión más populares y con esto hasta aquí llegamos, amigos. Ojalá esta información les sirva para empezar a organizarte con tus inversiones y empecé a crear riqueza. Recuerden que la diversificación, inversión a largo plazo y los costos bajos son un camino de un verdadero ninja capitalista. Si te gustó este video, give it a like, share with your friends, subscribe, leave a comment, and let me know if there is any other topic you'd like me to talk about. O haceme una pregunta y la respondo en el siguiente video. Gracias.